23 nos unimos todos y si todos lo tienen me dicen amén. La palabra del Señor la leemos glorificando primeramente a nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo que está con nosotros. Y decimos así, el 3 en adelante. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían que ese hombre Amén. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Leemos todo el 23. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a el Padre en el nombre glorioso de Jesús. En esta hermosa tarde, Dios mío, nos ponemos en tu mano, Espíritu Santo, para que tú nos hables al corazón, nos componga, nos llenes de sabiduría, de conocimiento. Señor Jesús, que trates con nuestra mente, nuestro corazón en esta tarde, Señor eterno. Arranques todo aquello que se pone como oposición en nuestra vida. Señor, y que esta palabra penetre lo más profundo de nuestra mente, los corazones, para sanidad, para Dios mío liberación, para Dios mío eterno sabiduría, para conocimiento, para poder reforzar nuestra fe en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Padre amado, lo pedimos para que seas tú guiándonos. Pasa ese carbón de Dios sobre mis labios para que no sea yo, sino tu Espíritu usándome como Dios mío, aleluya. Solamente un instrumento para la gloria de tu nombre. Y así abras el corazón, la mente y la sabiduría de los que estamos aquí. Enséñanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender la palabra. Que salgamos edificados, que salgamos, Dios mío, con una expectativa muy diferente, Padre. En Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor. Y amén. Puede sentarse, amado. Se recuerda de que hablamos la vez pasada, la primera parte, acerca de la pregunta que hacen sus discípulos, ¿verdad? ¿Se recuerda de eso? Y la pregunta era, ¿alguien me puede hacer la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús? Todo el capítulo 9 trata la narrativa de ese suceso, hermano, pero está dividido en dos. Está, hermano, aleluya, el milagro. Y ahora estamos entrando a la reacción del milagro. Pero ¿qué preguntaron los discípulos en ese momento a Jesús? ¿Que quién había pecado? Se van a querer, pero la hermana debe especificar mejor. ¿De quién había pecado? Igual que él o era sus padres que había pecado. Amén. Y dijimos que esa pregunta vino de los discípulos porque ellos creían. ¿Cómo? Porque le buscaban, pero algo poquito más. Le juzgaron conforme a las enseñanzas que se les habían dado, porque en ese entonces se les había enseñado que parecía de alguna condición que era porque había pecado. Amén. Ese es el comienzo del cual esto, y pusimos el ejemplo, dijimos de un hombre que se llamaba
que tenía 3 amigos que lo juzgaron. Oh, ¿se recuerdan? Entonces, todas esas reacciones, hermano, digo, todo eso fue el milagro. Y una de las situaciones que vamos viendo, hermano, de que hay mucho, hermano, contenido en el capítulo para llevarlo paso por paso, pero muy bonito, porque hay situaciones como, por ejemplo, hermano, fíjese bien que Jesús le tuvo que decir que eso no era una enfermedad que había pecado el uno y había pecado el otro, sino era para la gloria, o sea, para que el nombre del Señor fuera exaltado. Ahora, la manera en que Jesús lo sana, hay una situación, vea que la gente dice, eso fue antihigiénico. ¿Sí o no? ¿O usted cómo lo ve? ¿Lo ve correcto que Jesús le haga? ¿No? ¿Qué tal si va un poquito de lobo y hecho salido y le digo, pase hermano, me voy a ir? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo lo vería? Diría que es un... Sea honesto, dígame, ¿cómo se vería? Si yo traigo tierra y lodo y estoy escupiendo y después lo unjo para que ustedes tengan power. ¿Dijera qué? ¿Qué es? ¿Ortodoxo? Yo pensé que iba a decir otra palabra, ¿no? Horroroso, aunque te he hecho ortodoxo. La verdad que me estaba hablando de los escribas de los fariseos, porque ellos son ortodoxos. ¿Qué le diríamos, hermano? Perdón, hermano. Ortodoxo, que es algo común, ¿no? Ortodoxo, sí, pero ortodoxo significa otra cosa. Es la religión que hasta el día de hoy practican los judíos. Sí, es una religión, pero no vamos a hablar de eso hoy, pero así se le llama a ellos, ortodoxos, porque solo creen en los profetas, en los salmos y en la ley. Amén. Esa es una religión que ellos practican hasta el día de hoy, ortodoxos. Pero no estamos ahí. Pero yo pensé que iba a decir, eso es asqueroso. Pero nadie se atrevía a decirlo, ¿eh? En aquel tiempo posiblemente no era así, pero se vio bastante antihigiénico de que Jesús ponga saliva en la tierra y forme un pedacito de lodo y lo haga. Y fíjense bien, el estanque, ¿cómo se llamaba el estanque? Siloé. El Siloé. Y la traducción dice que el Siloé era, si traducimos Siloé a nuestras palabras, era que el enviado. Amén. Ahora, fíjese bien, cuando Jesús manda a ese hombre que se vaya a lavar allá, le está diciendo que Jesús es El enviado. el enviado. Amén. Como se recuerda cuando sanó al paralítico de 38 años, entonces eso quiere decir que aquellos que creían antes de que venía un ángel y movía el agua, no se puede comprobar si eso era cierto. Posiblemente era un mito. Pero en esta ocasión, sí, hermano, hay una certeza, porque el estanque, hermano, allá se llamaba Betesda, aquí se llama Siloé, y es el enviado. O sea, Jesús lo envía y le da a entender que Él es el enviado, el cual, mire, hay unos párrafos ahí que lo vamos a leer al ratito, donde Jesús tuvo que decir, yo he venido para hacer luz a este mundo. Amén. Y Él dice, para que los que están ciegos vean, y los que están bien sean cegados. Y ahí parece que uno de los ortodoxos, como dijo la hermana Jane, se molestó, porque realmente dijo eso. Entonces le dijeron, entonces quiere decir que nosotros somos ciegos. Y la respuesta de Jesús le tiene que decir, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si dijera, somos ciegos, seríais sanos. Pero porque decís, veo, el pecado está con ustedes. O sea, la situación, le digo, ahí mire, encierra mucha enseñanza y encierra muchas cosas para poder hablar, porque Jesús está haciendo un milagro, está haciendo un favor. Ahora, la reacción, vamos a ver ahora. Estamos en la reacción, ya vimos el milagro, hablamos un poquito el otro día y ahora vamos a ver la reacción. Le pregunto a usted, ¿cómo usted ve la reacción del milagro? ¿La ve positiva o la ve negativa? Amén. Si la ve negativa, explíqueme un poquitito. 2 minutitos, 1 minuto. Comenzando desde ahorita.
Pero piensen en los demás, porque le puedo preguntar a usted por qué dice el hermano que se vio negativo. La narrativa que está aquí, la reacción después del milagro. ¿Cómo la ve usted hoy? Porque dije que están dos. ¿Cómo usted ve la reacción del milagro? Amén. Hermana Emma, yo sé que usted iba a decir algo. Conflictiva. Conflictiva, ¿vea? Entonces la hermana dice que es negativa y allá dice que es conflictiva. ¿Quién más puede opinar acerca de la reacción? Estamos en la reacción, la segunda parte. Jesús ya lo sanó, Jesús le puso lodo, todo eso tiene una situación que se puede hablar, pero estamos en la reacción. Y después lo envió, después vino y vino viendo. Ahora, la situación es, ¿el ciego conocía el Siloé? No dice la Biblia, ¿eh? ¿Qué distancia estaba el Siloé? Tampoco no lo dice la Biblia. Amén. Pero él era ciego. Fíjese. Y él va al estanque. ¿Es posible que conocía, sí o no? Sí, yo pienso que sí conocía, porque por los ciegos que tienen pensado. Tienen vamos a decir, el instinto. Ajá. Entonces, solo sintió que le pusieron algo en los ojos. Y le dijo a Jesús, vete a lavar al Siloé. Entonces, ¿qué distancia podría haber sido? No lo sabemos, no lo dice la Biblia. ¿Conocía el ciego el Siloé? Tampoco lo sabemos si lo conocía o si lo... Porque las opiniones se pueden dar, pero no hay una seguridad que diga, sí lo conocía, o no lo conocía. Pero vamos a decir que sí lo conocía, ¿eh? Entonces, llega ya, la sorpresa del hombre es que se lava, y cuando abre sus ojos, ¡boom!, el milagro está hecho. Un detalle, antes de que me conteste más, le quiero preguntar, ¿qué día hizo Jesús ese milagro? Un día de reposo. Y ahora vamos a entrar poco a poco ahí. Pero ahora, ¿qué más? ¿Cómo fue, hermano? ¿Cómo usted ve la reacción? Pero lo vamos a dejarlo ahí. Le voy a adelantar más para que después me dé con más fuerza la reacción. La Biblia dice que después Jesús ya tomó y vino y lo mandó, después de haber puesto el lodo, y después el hombre venía ya contento porque estaba mirando. Y hay una situación bien curiosa, hermano. Bien curiosa. Yo nunca quería creer que siempre hay chismosos dentro de los que siguen a Jesús. ¿Usted cree que había chismosos en esa época? De todo en la viña del Señor. ¿Había o no había? Sí, amén. Murmuradores. Murmuradores. ¿Cómo? Ah, bueno, comentaristas. Comunicadores. Ahora, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque dice que cuando el hombre fue y miró, dice que veían que aquel que se sentaba allá, hermano, ahora estaba mirando, y más adelante dice, y lo llevaron. Yo me quedé sorprendido cuando dice, y lo llevaron frente a los fariseos. Ahora, ¿cuál era el propósito de llevarlo con ellos? ¿Quién le dijo a su metiche que llevaran a ese hombre a los fariseos? ¿Se fija? Lea ahí la Biblia, léalo ahí. Dice que lo llevaron. ¿Con qué propósito? ¿Cuál era el propósito? Que no tenía nada que ver. Déjenlo tranquilo y alégrense porque el hombre que era ciego ahora mira. No, pero siempre ahí van y se lo presentan a los fariseos. ¿Para qué? Ahora usted va a entender si el milagro es positivo o es negativo, o tiene controversia o no tiene controversia. Ahora, llevan al ciego, fíjese, hermano, digo yo, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué cabeza? Porque usted se vio que hay gente que siempre quiere quedar bien con los líderes. Que en El Salvador nosotros le decimos joyos. ¿Por qué cree que le dicen joyos? Otros le dicen barbero. Nosotros le decimos bolsones, también le dicen. O sea, a la gente que no hace cosas para que la admiren por lo que hace, sino lo hacen para quedar bien con alguien. Y yo veo ese grupo, yo no sé si eran varios o uno o dos, qué sé yo. Digo, ya Jesús sanó al hombre, ya el hombre está tranquilo, está feliz. Ahora, pero no, ellos se admiran y dicen, wow, ahora mira Y se van y lo llevan a los fariseos. ¿Para qué? Digo yo, ¿cuál fue el propósito? Pero si usted se fija, hermano, había una multitud que seguía a Jesús y estaban sus discípulos, y en medio de sus discípulos y en medio de eso habían unos fariseos. Amén.
¿Sabe por qué? Regrésese un poco, hermano, y vamos a ver. Dice bien, vamos a ver un poquito qué dice. Entonces, el 8, 9:8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Era, mire bien, era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Ahora, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo le había recibido la vista y le dijeron, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ahora ve. Oh, perdón, me salté el 13. El 13 que dice esto. Dice bien, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y ahí que le digo, y digo, ¿cómo? ¿Quién les dijo a ellos que lo llevaran? ¿Para qué lo tienen que llevar? ¿Cuál era el propósito de llevarlo? Ahora, ¿quiénes lo llevaron? No lo dice, pero más adelante podemos llegar a la conclusión, después de la narrativa que Jesús dice de lo que está ciego, los fariseos y toda esa gente, posiblemente ellos lo llevaron. ¿Y sabe por qué lo llevaron? Vamos a indagar un poquito. ¿Por qué creen que lo llevaron? Siento que es el mismo caso de la mujer, porque siempre estaba en contra del evangelio de los que creían Dios para poderlo, con Jesús, para poderlo o hacerlo quedar mal. Sí, eso es una idea, pero ¿por qué más creen que lo llevaron? Ya le leí. Según la ley, el día de reposo y el día de reposo no se puede hacer nada. Ah. ¿Se fija que hay gente que le gusta quedar bien? Porque el 13 dice, y lo llevaron frente a los fariseos. Y ahora el 14 mira lo que dice. Escuchen bien lo que dice el 14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. O sea, ahora como dijo el hermano Jairo, ¿verdad? Van a traer a Jesús a juicio. Lo van a traer para acusarle. O sea, en lugar de alegrarse, hermano, en lugar de sentirse bien, llévame, hermano, cómo explica el capítulo que realmente, hermano, ellos tenían que verse alegrados. Porque fíjense bien, cuando tratamos el punto del día de reposo, había varios días de reposo, pero el que más se reconoce en la Biblia y más se reconoce con nosotros se llama el sábado, que es el sábado, ¿ya? Ahora nosotros le hemos dado el nombre del sábado. En la ley, en la antigüedad, siempre se ha venido, hermano, guardando el día sábado. Ahora, en los 10 mandamientos, Dios vuelve a repetir que el día sábado tiene que ser visto. Pero nosotros no somos sabatistas, amén. ¿Lo guardamos? Somos domingueros. Amén. Y esto es si venimos. Pero a veces no venimos, porque no somos tan domingueros que digamos, porque, aleluya. Entonces, para ellos, hermano, el día sábado, para ellos, escuchen bien, para ellos supuestamente era un día muy solemne, un día muy respetuoso, pero Jesús les encaró muchas veces. Y una de las cosas que usted ve en la Biblia, vea bien, ¿será que a Jesús le gustaba quebrantar el mandamiento de Dios, hermano? Porque si usted ve, una gran mayoría de milagros Jesús los realizó en qué día? En el día de reposo. Amén. Pero no era que Jesús quería quebrantar, Jesús quería que entendiera que Dios había dicho que el día de reposo era para soltar las cargas. Amén. Para tener, hermano, el descanso, para libertar, hermano, para que libertes tu alma, para que tu buey tenga descanso, para que tu alma sea libre, para que tú reposes en ese día y no hagas ninguna labor en tu casa, ni en el campo, ni en ningún lugar. Dios, mire, ¿se recuerda que un día le dije? Es que yo no entiendo cómo somos los seres humanos. Dios quería que descansaran cada 7 días, ¿ya? O cada 8 días. Cada 7 días.
6 días trabajaban y el séptimo a dormir. No, nada, nada de nada. Nada de trabajo, nada de nada. Dios quería eso, pero ellos no entendían. Ahora, fíjense bien, cuando Jesús ganó a la mujer que estaba encorvada, era día de reposo. Y después le tuvieron que decir, ¿por qué no ocupas otro día para sanar? Amén. Los escribas y los fariseos no se alegraban, hermano. No se alegraban, sino que ellos les daba envidia que la gente venía a recibir un milagro. Ahora llevan ante los fariseos a este pobre hombre que nada que ver, simplemente le ha recibido un milagro. Y ahora le voy a hablar un poquito del día de reposo. Dije un poquito. Lo vamos a hacer un pequeñito paréntesis y vamos a introducir el día de reposo, pero primero escuchar al hermano David que tiene algo que responder. Sí, hermano, lo que usted dice, ¿verdad? De que llevaron al que había sanado, lo llevaron ante los fariseos. Sí. Los intermediarios, supuestamente. O sea, los intermediarios son los que querían meter en conflicto al Señor. Exacto. O sea, hay veces que el conflicto es como Pilato, se lavan las manos y meten los conflictos con el Señor y los fariseos. Puede ser así, hermano, también pasa así. Sí, porque le digo, fíjese que en la narrativa que tiene el capítulo, Sí. usted va a ver más adelante que había fariseos cuando Jesús hizo el milagro. Recuerden que estaban los fariseos y estaba el sumo sacerdote, o sea, había una jerarquía de ellos que venía, hermano, de una manera más grande, más pequeño, hasta quedar uno que ya. Y una de las cosas que ellos decían que no querían que Jesús lo proclamaran, que era el Cristo. Amén. No querían que Jesús fuera proclamado que Él era, vamos a decir, el ungido de Dios, el Mesías. Lo mismo acabo de decir, que es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Por eso ellos no aceptaban esto. Ahora, el día de reposo, lo voy a llevar rápidamente, hermano, al libro de Lucas y me lo lee rápido. Mientras que después voy a revivir la pregunta que hice. Este conflicto, esta sanidad o este milagro, ¿trajo, hermano, positivo o negativo? ¿Qué es lo que trajo? ¿Cómo lo ve usted, si es negativo o es positivo? Pero lea Lucas 6:5. Vamos a hablar rapidito, hermano, porque por eso le dije, solo para darnos una idea que es el día de reposo. Ya dijimos que es el día sábado y podemos indagar más cosas. ¿Y por qué, hermano, Dios estipuló el día de reposo en la ley? Y en los 10 mandamientos aparece también el día de reposo. Pero el día de reposo lo vamos a ver que el día de reposo Dios estaba hablando. Mire, por eso Él dijo, santifica el séptimo día. Y el séptimo día hemos dicho que el número 7, ya hemos hablado de los números, es, hermano, la plenitud, la perfección de Dios, la plenitud de Dios. Entonces Jesús es la plenitud de Dios, es la perfección de Dios. Es Jesús, hermano, la esencia misma de Dios. Es la imagen viva de Dios. Por eso usted va a ver en Lucas 6:5 que ahora dice la Biblia así. Algún voluntario que me lo lea. Amén. Léalo, hermano. Y les decían, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Fíjense bien cómo va a ir la secuencia. Miren bien, Jesús le tiene que decir, porque ahí le preguntaron, oye, ¿por qué tus discípulos comen y esta cosa? No es que ahora es día de reposo. Jesús le tiene que decir, el Hijo del Hombre es Señor. O sea, yo soy el dueño. En otras palabras, yo soy. ¿Qué ustedes pueden decir si yo soy? ¿Por qué? Porque váyase ahora, hermano, a Mateo 11:28. Déjeme ver si le di la cita bien. Sí, 11:28. En Mateo 11:28, ahí va usted a ver que Él ahora se proclama que Él es el día de reposo. Y esto muchas veces, hermano, los hermanitos, ¿verdad?, que son de los zapatistas no quieren entender esto. Piensan que están todavía en la ley. Si Jesús vino a reformar las cosas de la ley hablaba de Él y hablaba de que Él era. Ahora, cuando dice eso, de que Él es dueño, o sea, Él dice, yo soy el Señor. O sea, yo soy el que puedo hacer lo que yo quiera en mi día, porque yo ese día, yo soy. Léalo ahí. 11:28 de Mateo. Léalo, hermano. Dígame todo lo que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ahora, fíjense bien lo que está diciendo Jesús.
Dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo, dijo Jesús, lo puedo hacer. Si yo le preguntara al hermano Jerónimo, ¿de qué descanso hablaba Jesús? ¿Qué es lo que le iba, hermano, a quitar? ¿De qué cansancio habla Jesús? ¿De qué trabajo habla? ¿Será que después de haber picado cilantro, cebolla y picado la carne, hecho taco, y ya Jesús me dice, vente, súbete encima de mí para que descanse? ¿O será que estuve afanado, hermano, haciendo otras cosas y ya vengo cansado y Jesús me dice, ven, te voy a llevar cargando, chineando, como decimos los centroamericanos? ¿Será que eso decía Jesús? ¿De qué puede opinar usted, hermano Jerónimo? Si no puede usted, le dice a su hermano Abidail que también le ayude, hermano, no hay problema. ¿Qué decía Jesús cuando dijo, venid a mí los que estáis, mire, trabajados y cargados? Yo, dice él, lo voy a hacer descansar. ¿De qué hablaba? ¿Del trabajo físico? ¿O hablaba de otra cosa? De los sacrificios. Dos opiniones. Vamos a oír la opinión del hermano Jerónimo o el hermano Abidail. Si ellos dos no pueden, usted tiene un paisano que se llama Samuel, que él también le puede ayudar. Algo también que se debe de hablar también es que uno cuando dice cargas también puede ser cargas que uno tiene de niñez, traumas, puede ser tristeza que uno lleva y uno todavía lo tiene encima como adulto. Y cuando Jesús dice, ven a mí, yo pues le voy a dar. Por eso la pregunta es, ¿de qué carga, de qué trabajo hablaba Jesús? De las cargas que está explicando Samuel. O sea, Dios no estaba hablando de que venía con el jaque de leña en aquella antigüedad, o venía de arar la tierra, o venía, hermano, de pastorear la oveja. No hablaba de trabajo físico. Si fuera de trabajo físico, hermano, aleluya. ¿Se imagina? Vinieron a la iglesia y salíamos aquí como en el car wash, brilloso, porque Jesús nos quitó todas las cargas del cuerpo. No hablaban. Por eso es que ellos no entendían el lenguaje de Jesús. Por eso ellos no sabían, hermano. Por eso Él hacía los milagros el día sábado, para que entendieran que ahora Él había venido a quitar las cargas. ¿Se recuerda cuando dijo el profeta Isaías en el capítulo 61? Cuando dijo, yo he venido ¿para qué? Para abrir las puertas a los que están presos, para romper las cadenas, para desatar las ataduras, para el que está agotado, darle que tenga vida, para los que están heridos del corazón, sanarlo, para que realmente tengan gozo. Para eso, dice él. Y allá en Lucas, él vuelve a repetir, hoy se ha cumplido esta palabra que habló el profeta Isaías, porque aquí está el reposo de ustedes. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, desde la juventud hemos traído carga interna en la mente, en el corazón, que han pasado en nuestra vida y no le podemos decir a nadie, ni se las contamos a nadie, ni nadie las sabe ni las conoce? Pero más sin embargo, cuando usted ha venido al altar y ha derramado su lágrima y ha derramado su alma, nadie le puede quitar la carga interna. Por eso Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados, o sea, ha luchado. ¿Se recuerda la mujer del flujo de sangre? ¿Qué es lo que había hecho esa mujer? Dice que había ido y ha gastado. ¿Por qué cree, hermano, que muchas veces el hombre, en lugar de buscar a Dios, busca el licor o la droga? Porque dentro de su corazón, dentro de su ser, hay un alma que gime porque tiene una gran carga, un peso. Amén. ¿Por qué, mi amado hermano? Muchas veces, hermano, el ser humano, por eso esta palabra tiene que llegar al ser humano, a nuestra vida. Muchas veces, hermano, nuestra niñez tiene un oscuro pasado, pero esa es carga que tenemos. Entonces, ¿por qué muchas veces el hombre y la mujer busca placeres, hermano? Porque siente que quiere saciar, siente que alguien le ayude. Amén. Y no hay ningún hombre, no hay ningún doctor, no hay ningún psicólogo, lo que sea en el mundo, que pueda sanar el alma y el corazón herido. Solamente el que trabaja el día de reposo, los 7 días, pero él trabaja. Por eso le digo una vez, mi padre trabaja y yo también trabajo. Y era un día de
reposo. Ahora, por eso le quise hacer paréntesis para que usted vea que cuando él dijo, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo, dijo el Señor, les voy a hacer descansar. En el libro de Hebreos encontramos muchos versículos. Uno de ellos dice, hermano, que realmente que nos despojemos del peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera. Amén, porque qué bonito es ver que las hermanas testifican acá. Y si yo pasara a cada uno de ustedes a testificar, yo sé que cada uno de ustedes va a decir, yo no estaba oprimido, yo sentí una carga, el diablo me acusaba, esto me pasó en mi juventud, esto me pasó en mi niñez, esto me hicieron, aquello me hicieron. Pero un día yo vine a los pies de Jesús, del que habla la Biblia, aquel gran maestro que sanaba y perdonaba y no miraba mi defecto. Mire, la mujer, hermano, aleluya, la adúltera, no tenía esperanza, como dijimos, pero ¿quién le dio vida y esperanza? Jesucristo. Amén. Y podemos nombrar todos los milagros que hace Jesús en esta página. Ahora, ya para ir terminando lo que es el día sábado, Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3, si alguien me lo puede leer, si no, yo pongo un voluntario que me lo lea. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. Ahí está hablando el libro de Hebreos de algo. ¿Lo tiene alguien? Si no, nombro a alguien. 4, 1 al 3. Hebreos. Y alguien vaya buscando el último versículo que es Colosenses 2, 16. Son algunos versículos, vean. Pero si no estamos hablando del tema del día sábado, para haber traído toda la información del día sábado, solo le dije que voy a hablarle un poquito de las cosas para que usted vea por qué Jesús hacía cosas que pareciera que estaban en contra de la ley. Pero en verdad no estaban en contra de la ley, sino que estaban anunciando que había llegado el cumplimiento de la ley. Amén. Por eso, mi amado hermano, fíjense bien, los 10 mandamientos ahora son 10 mandamientos morales. Amén. Allá, hermanos, se aplicaron 613 mandamientos, pero eran hermano Leo explicó las 3 fases que tenían. Era el cívico, era la vida diaria y era también la vida espiritual del sacrificio, o sea, el ritual del templo. Pero de todo eso se hicieron 10 y de esos 10 le dije solo quedaron 2. Amén. Y que cumpla esos 2 mandamientos, dijo Jesús, cumple todo lo que está escrito en la ley. ¿Alguien lo va a leer? ¿Hermana? ¿Yo sé? Léalo. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. Ese versículo, hermano, está lleno de información. Ese versículo, hermano, habla acerca de Dios quería darle un reposo no solamente físico, Dios quería darle también un reposo espiritual. Por eso, si usted ve en el caminar de los israelitas, usted va a ver a Jesús caminando con ellos, para que cuando viniera el tiempo, ellos vieran que ahí les iba a entregar Dios también el reposo espiritual y les iba a dar un reposo físico también. Por eso es que dice que ellos no creyeron porque no iban por fe, como vamos nosotros. Por eso ahora nosotros somos creyentes del Señor, pero aquellos no creían a la palabra que se les hablaba, sino que ahí habla de que Dios había prometido un reposo. Por lo tanto, Él dijo, no entrarán en mi reposo, y no entraron. Amén. Porque rechazaron el reposo único que Dios le había dado, y es el Mesías que le había prometido. Ahora, último, como le dije, ya último, hermano, para entrar otra vez a la clase, a lo que estamos hablando, el 2:16 de Colosenses. Si alguna lea, hermana, por favor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Se fija, ya ahí está la reforma. Se reformó. Pablo está diciendo ahora, miren, ya vino Jesús.
Ese es el reposo que nosotros vamos a respetar ahora. Ahora, ¿dónde están los 10 mandamientos? En obedecer a Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a obedecer? Pues guardando todo lo que Él ha dicho. Ahora, ya no vamos a empezar a hablar, dice Pablo, de que hay que guardar la luna nueva, de que hay que guardar este mandamiento y que hay que guardar este día, y ustedes me van a querer obligar a hacer que el día de reposo también sea. Dijo, ya no hay ninguno de esos días hoy, ahora solo hay uno que llena todo. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando escribe a los Colosenses. Hay uno que puede saciar nuestra necesidad espiritual. No hay más. Ahora llegó lo verdadero, es el Hijo de Dios. Ahora, regresamos a la clase. Al oír la historia, los fariseos no se alegraron por la curación del hombre. Tampoco les entusiasmó la posibilidad que el Mesías tan esperado hubiera llegado. Aquí estaban frente al cumplimiento de Isaías 29 y versículo 18. El versículo 35 y el capítulo 35 y versículo 5. Recuerden bien que Isaías ya le ha dicho en los versículos que venía el Mesías. 29, 18 de Isaías, 35, 5 de Isaías, se anunció del Mesías. Pero los fariseos, los religiosos, reaccionaron enojados porque Jesús había sanado a este hombre un sábado, quebrantando la interpretación legalista que ellos habían hecho del cuarto mandamiento. Su actitud deja ver que había olvidado que Dios creó el sábado para las personas y no al revés, ignorando que hacer el bien es la mejor adoración que podemos hacer a Dios. ¿Entendió todo eso? Ellos, la verdad, ignoraban, que no es que ignoraban, sino que ellos en su orgullo, en su forma de vivir, en su religiosidad, ellos habían habían hecho la ley a favor de ellos, a la manera de ellos, no a la manera de Dios. La ley para adorar a Dios la habían hecho para respetarlos a ellos. Por eso dice aquí que todo lo contrario, que en lugar de que esto fuera para alabanza al Señor y para hacer el bien, no lo hacían, sino más bien se molestaron porque el hombre había sido sanado. Ahora, la pregunta que dije al principio: ¿este milagro sirvió, hermano, para traer conflicto? ¿Fue negativo o fue positivo? ¿Cuál fue la reacción? Positivo para el ciego y negativo para los fariseos. ¿Cómo digo? Positivo para el que estaba ciego, pero era negativo para los fariseos. Amén. Positivo para el muchacho, aunque se convirtió en negativo un rato. Ya no sé por qué. El hermano dice que fue positivo, hermano Carlos, explíquelo. Yo pienso de que siempre Jesús hacía algo el día sábado, que era para llamar la atención de los fariseos, porque ellos no querían creer. Entonces, con ese día que ellos tenían el día de reposo, y sabían que ese día no se podía hacer nada, entonces Jesús como que buscaba la manera de que ellos vieran claro que Jesús hacía para que ellos creyeran. Es que Jesús, hermano Carlos, solo lo que quería era que vieran la Escritura. O sea, la Escritura ya había dicho de quién es que iba a venir y cómo iba a venir. Fíjense que aún, sin embargo, los escribas de los fariseos dijeron que este hombre tenía demonios, ¿se recuerdan? Amén. Dice, nosotros sabemos que ese es el demoniado. ¿Y qué dijo la gente que estaba con él? Estas palabras dijeron ellos que no son de endemoniados. ¿Por qué? Porque desde el principio de la creación no se ha visto que un hombre le sea devuelta la vista que nació ciego. No hay registros. Ni de Adán, ni de Noé, ni de Matusalén, ni después de Noé, ni de Abraham, ni de Eliseo, ni de Elías, que fueron los más fuertes, ni de Samuel. Nada, no aparece registro que hubieron ciegos de nacimiento y fueron sanados. Hubieron sanidades de leproso, hubieron otro tipo de milagros, pero hasta resucitó un muerto, pero no que se había abierto los ojos. Ahora dicen ahí, el hombre le pregunta, le dice, ¿qué tú dices acerca de este? Dice, bueno, yo lo que digo es que este es el profeta. Y dice, dale gracias a Dios que nosotros realmente sabemos que ese hombre no viene de Dios,
y ni sabemos de dónde viene. Y mire lo maravilloso, ¿verdad? Que el hombre dice, pues eso es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde viene, y a mí me abrió los ojos. ¿Se fijan? No sabían ellos supuestamente. Ahora, pero ellos estaban seguros de que los milagros, por eso recuerden bien, que cuando se reunieron los escribas y los fariseos dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Estaban reconociendo que el que estaba ahí, que era el Mesías, pero no querían aceptarlo, más bien no lo aceptaron. Por eso usted va a ver que esto trajo un conflicto grave. Hubo un levante, trajo negatividad, sí, era todo negativo. La reacción, en lugar de ser positiva, fue negativa. ¿Por qué fue negativa? Porque el hombre fue expulsado de la sinagoga, porque los padres de ese muchacho fueron amenazados, que se decía que Jesús, declaraban que Jesús era el Cristo, también lo sacaban de la sinagoga. ¿Por qué más? Porque no aceptaban a Jesús. Toda esa cosa, hermano, era porque verdaderamente ellos no aceptaron al Señor Jesucristo. Otra de las cosas que ellos le tienen que decir, vean, que vuelven a explicar, entonces el hombre tiene que defender y decir, bueno, ya se lo dije una vez, ¿se quieren hacer ustedes discípulos de él? Dijeron, nosotros no, uno solo maestro tenemos y este es Moisés, discípulos de Moisés somos, pero de este no sabemos nada. Entonces, eso es lo que está pasando cuando Jesús, hermano, obra. La gente no puede creer que nosotros, siendo cosas, vamos a llamarlos inservibles, que no teníamos ningún valor, que estábamos en la sociedad solo por estar, pero después Jesús nos llama, nos sana, nos limpia, quita todo el peso de nosotros y ahora somos seres que servimos y ayudamos y le damos a la gente lo que quiere. Ahora, ¿nos critican por eso? Vea bien lo que hace, hermano, la persona. Cuando usted le habla a una persona de Jesucristo, siempre le he dicho, ¿cuál es la mayoría de las respuestas que usted tiene? La mayoría de gente dice, no, todavía. O la otra gente dice, no, a mí no me habla de religión. ¿Se fijan? No, para ser como aquel, dice, mejor, no, aquí estoy bien. No, es que los pastores se comen el diezmo. No, porque ustedes tienen ahí alimentado a los pastores. No, porque allá el pastor tiene un yate y el Mississippi tiene 2 casas de 2 plantas y tiene unos carros Mercedes y todo eso. Y ustedes viven en casitas de... Eso dice la gente. Porque excusándose por no recibir la salvación. Esa es una excusa. ¿Qué les hizo Dios a ellos? ¿Qué les ha hecho Jesús? Díganme. Ahora, los llamados ateos, entre comillas, porque no hay ateo, hermano, todos saben y sabemos que existe un ser supremo llamado Dios, el que gobierna e hizo todo lo que vemos. El que no lo quieren aceptar ellos, ese es otro problema. Pero ateos no hay, hermano. No hay ateos. Por mucho que uno que diga que no cree que hay Dios, el hecho de decir que no hay Dios es confirma de que hay un Dios. ¿De qué Dios está queriendo ser él? Negativo. Del Dios que existe, y por eso dice, no creo que haya ese Dios. Pero su palabra está diciendo, sí está ese Dios. Y ustedes dicen, pero yo no creo que esté. Pero ahí está. Y luego la ciencia trata de probar que el átomo, y luego la ciencia piensa probar de muchas maneras, pero venimos a caerlo y de dar la vuelta hacia la ciencia y cae a la misma pregunta. Supongamos que fue el átomo. ¿De dónde se formó el átomo? Ahora, la gran pregunta que se le hace a los catedráticos y a los grandes universitarios dice, ¿la nada puede formar algo? ¿Es lógico o es ilógico pensar? Ahora la lógica. La nada, o sea, esta nada puede formar algo. Y muchos de ellos dicen, es ilógico que la nada forme algo. Entonces, ¿de dónde se formaron todas esas piezas para empezar a salir lo que es hoy? Más, sin embargo, este libro que nosotros llamamos la Biblia, sí podemos decir nosotros que tuvo un autor. Hubo un pensamiento más allá que coordinó todo, hermano, de una manera que encajan perfectamente las palabras y no se contradicen, aunque pareciera que hay contradicción, pero no puede haber contradicción. Cuando usted ve una cosa contradictoria y no encuentra el encaje, busque bien, porque no es esa la pieza que va ahí.
Entonces viene otra pieza y hace que lo que contradice encaje con lo otro que se dijo antes o se dijo después, para que no haya, sino que todo sea bien coordinado. ¿Ve? Entonces, nadie puede negar a Dios. Ya lo dijo el libro de los Romanos, no lo pueden negar. Por eso es que ahora nosotros estamos viendo, amado hermano, la situación, las cuestiones. Y ahora, Jesús le abrió los ojos a la verdad a ese muchacho. Ese es el tema de hoy. Jesús, eso es lo que Dios quiere hacer hasta el día de hoy. Quiere abrirles los ojos, no solo los ojos físicos, sino los ojos espirituales de la gente que no quiere creer que verdaderamente en Dios es el única salvación. En Dios es el único que puede hacer las cosas que ninguno puede hacer. Por eso le vuelvo a repetir, la gente podrá negar la eficacia de la palabra, pero no pueden borrarla. No pueden. Dice bien, ve bien que es un poco raro, iba a decir la palabra, pero no la voy a decir porque se iba a ir muy pesada. Pero iba a decir, es un poco tonto que la gente piense así. Lo dije, santo. Dije que no lo iba a decir. Pero es verdad. Fíjense bien, niegan la eficacia de la palabra, pero celebran Christmas. ¿Sí o no? Y hay toda la gente cristiana, evangélica, lo que sea, católica, y dice, oh, es Navidad, y se visten de Navidad, ve a Santa Claus, y creen. Desde el momento que están diciendo Christmas o están diciendo Navidad, están afirmando que un ser superior un día nació. Amén. Aunque equivocadamente lo dicen, pero afirman que nació Jesús. No lo pueden negar. Cuando viene el hermano, lo que el catolicismo le llamó la Semana Santa, ¿qué están afirmando? Que hubo un hombre que fue crucificado y derramó su sangre para salvación del mundo. No lo pueden negar, ellos mismos lo confiesan. Aunque no lo quieren aceptar, por eso el libro de los Romanos dice, hermano, el libro de Timoteo dice, fue creído en el mundo. Amén. Pero no creyeron en él. Creído en el mundo. O sea, el mundo cree. Los demonios creen. Pero no porque crean o que creen, son salvos. Tienen que creer en él. Es diferente la palabra, vea, que no se oye medio raro. Fue creído. Y por eso el mundo sabe que hay un Dios. Entonces, si que lo quieren negar, pues ese es el caso de este hombre. Él se le abrieron los ojos y ahora usted termina viendo el pasaje donde realmente le tiene que decir Jesús que oyó que fue expulsado, pero vuelve la pregunta y dice, ¿cómo Jesús se enteró que él había sido expulsado? Por eso le dijo el hermano Rafael, hay mucha gente comunicativa. Y recuerde que la gran mayoría de veces Jesús no estaba solo. Había mucha gente con él. Claro que la Biblia no da cada detalle, y ahí estaba el montón de gente de con él, o estaba fulano y fulano, y estaba uno fulano. No, simplemente se limita a decir Jesús y los que le seguían, los judíos, y por eso creemos. Ahora, nuestra responsabilidad, ya para ir terminando, hermano, ¿cómo debemos buscar a los ciegos espirituales? La pregunta, ya para finalizar. Ahora lo dejo a usted para que usted opine. ¿Cómo nosotros debemos de buscar a los ciegos espirituales? Todos, la pregunta es para todos. Mano Samuel. Yo pienso que debe de venir de un lugar de amor, ¿verdad? Porque lo que yo he aprendido, ¿verdad? No solo de mi propia experiencia de la escuela y pues de lo que uno hace aquí, es de que uno no es el que convierte a la persona al evangelio, sino que es lo que hace Dios después que uno habla con ellos. Pero uno tiene que venir, pues, ¿verdad? Venir con sabiduría y con mucho amor para entenderlos y no de huirlos y de no culparlos de sus pecados, sino pues introducirlos a ver a Jesucristo, que los puede librar de todas las cargas que ellos pueden tener. Amén. Manuel. Dice la palabra del Señor que nosotros somos luz. Y realmente, y nosotros debemos, por nuestro testimonio,
Porque dice la palabra, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Entonces yo creo que tiene que ver más por nuestros testimonios que deben de ver. Amén. ¿Qué más puede opinar? Van a ir también que tienen el deseo de opinar. ¿Cómo debemos de buscar a los ciegos espirituales? Amén. Lo mismo como dijo el hermano David, y yo también pienso que también serían oración y a través de nuestro testimonio. Hermana Rosalía, veo que también tiene el deseo de participar. Ya en los últimos 2 minutitos. ¿Cómo, hermana, debemos como creyentes ahora, como digo el hermano, ya somos luz? ¿Cómo debemos de buscar nosotros a los ciegos espirituales? Hablarles con la palabra de Dios. Y como dijo el hermanito Samuel, que todo empieza por el amor. O sea, él dice que no ha tenido solamente las experiencias en la escuela, sino que de lo que él ha aprendido desde niño es por la enseñanza de los padres. Y lo que él es el reflejo. Entonces el testimonio de las personas también da. Amén. Fíjense que es bien importante, hermano, el haber nacido de nuevo. Es bien importante el que Dios haya hecho un cambio en nosotros. Amén. Porque en ese cambio el Espíritu Santo sembró en nosotros el amor de Dios. Porque yo me recuerdo, hermano, un muchacho que yo conocí allá en California. Él era de las Asambleas de Dios. Yo en ese tiempo no era evangélico y trabajábamos juntos. Y ese hombre, hermano, no le importaba que me enfadara. Siempre me hablaba de la Biblia y siempre me estaba invitando. Mire, hasta me ofrecía transportación. Yo voy por usted, voy a recoger, no se preocupe. Y ese hombre era un hombre, hermano, que la verdad todos los días, hermano, trabajábamos y todos los días iba al culto y le hablaba a quien él, hermano, se le ponía enfrente. Posiblemente estaba en su primer amor, diga usted, pero cuando hemos sido renovados, cuando Dios perdona nuestros pecados, cuando sabemos que estábamos condenados y ahora somos salvos, entonces, hermano, es que empezamos a buscar a los que están ciegos como estuvimos nosotros. Tiene que haber un amor del Espíritu Santo en nosotros que nos impulse a hacer esas cosas. Pero si el amor se ha enfriado, ahí está el problema. No podemos. Amén. Por lo tanto, ya la clase nos insta a nosotros a buscar a los ciegos espirituales. El próximo viernes, si el Señor no ha venido, vamos a tener, hermano, la lección número 5 y es Jesús murió por mí. Jesús murió por mí. Y vamos a estar en el capítulo 19 del libro de Juan. Todos estos últimos estudios vamos a tener en Juan. Todo el libro de Juan. Capítulo 19, usted puede leerlo y ahí va a encontrar las cosas que dice Jesús murió por mí. Amén. Eso es ya cuando usted sabe, van a crucificar a Jesús ese capítulo. Por lo tanto, espero del Señor que algo en esta tarde hayamos aprendido, hermano, qué es lo que Dios desea de nosotros y cómo es que verdaderamente las cosas que nosotros hacemos, hermano, para Dios siempre van a traer reacciones negativas. Amén. Siempre van a haber, hermano, las cuestiones negativas. Así que vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar, vamos a despedir. Solo voy a dar un anuncio rapidito. Mañana sábado la Junta tenemos reunión a las 2 de la tarde en José Sarón. El domingo es culto evangelístico, tratemos de estar aquí lo más temprano que podamos para orar un momento. Y bueno, sigue, hermano, el día 13, sábado 13 a las 2 de la tarde, si no estoy equivocando, es la preconvención de los jóvenes en Rosa de Sarón.